nos dice este versículo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En esta vida nosotros tenemos dos opciones. La primera opción es hacer la voluntad de la carne o hacer nuestra voluntad, hacer todo lo que nosotros queremos. O la segunda opción, que no es tan popular, mas sin embargo es la mejor decisión que podemos tomar, es rendir mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, Dios nos da la libertad esta noche. Dios no te va a obligar mañana a levantarte y leer la Biblia, hermano. Y si alguien tiene un cigarro, Dios no te va a obligar a quitarlo. Dios nos da la libertad de tomar cualquier decisión que nosotros queramos, pero el mensaje es, rinde tu voluntad a la de Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 5. Deuteronomio 30, 15 nos ilustra la libertad que Dios nos da para tomar esta decisión, si sigo mi voluntad o sigo la voluntad de Dios. Dice la Biblia, mira, yo he puesto delante de ti hoy, nos pone dos cosas Dios enfrente de nosotros. Nos pone la vida y el bien, o nos pone la muerte y el mal. Así de sencillo lo enseña este texto. Y esto no es una decisión de cada miércoles o cada domingo, hermano. Es una voluntad y es una decisión de cada día. Y Dios dice, aquí está el bien, tómalo, o aquí está el mal, ahí tú. Y nos sigue diciendo este pasaje, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. ¿Para qué guardamos la Biblia? Para que nos vaya bien, para tener el favor de Dios, para tener la mano de Dios en nuestra vida y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Qué bendición que Dios nos quiere bendecir si hacemos lo que nos pide. Ese es el camino del bien, ese es el camino estrecho. Nos dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejas extraviar por cualquier razón, cualquier pretexto que gustes usar, al final del día es extraviarse, y te inclinas a dioses ajenos, les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, es promesa de Dios, sin importar que seamos cristianos. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ellos. Y miren cómo dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo como testigo. Dios dice, tengo un testigo. El testigo es la tierra y el cielo. Hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y la palabra clave de todo este pasaje es la palabra que sigue, escoge. Está la voluntad de mi carne, está mi voluntad y está la voluntad de Dios. Escoge. Al final del día uno crea su camino y uno crea su destino. Dios dice, si te vas por este camino va a haber bendición y si te apartas de este camino va a haber maldición. Escoge el camino que quieras. Por eso un cristiano, hermanos, no le puede echar la culpa a otro, porque nadie te obliga a tomar las decisiones que tomas. Puedes culpar a quien tú gustes, pero la verdad es que nadie nos obliga a tomar las decisiones. Yo creo mis decisiones, sean buenas o sean malas. Y cierra este pasaje en el versículo 20 diciendo lo que debemos hacer. Al decir, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amando a Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, Él prolonga tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres. Nos da todo un pasaje para explicarnos sobre la voluntad humana que tiene la libertad de sujetarse a la voluntad divina o de sujetarse a su propia voluntad. Hermanos, muchas veces le decimos a Dios, mira Dios, esto es lo que voy a hacer, bendícelo. Hay dos caminos. Si yo escojo el camino de Dios, ni siquiera le tengo que pedir que lo bendiga, porque ese camino ya está bendito, hermanos. Pero es someter mi camino al de Él. ¿Cómo no rendir nuestra voluntad a la de Dios? La palabra rendir significa desprenderme de algo o entregarlo a otra persona. Nuestra agenda, nuestra vida, nuestro tiempo. Vayamos a Juan 8:50 y qué ejemplo nos dejó Jesús. Juan capítulo 8, versículo 50, es un versículo muy importante.
Juan 8:50 nos dice la Biblia, pero yo no busco, ¿qué dice Jesús, hermanos? Yo no busco mi gloria. Y después dice, hay quien la busca. ¿Y cómo reacciona? Cuando yo busco mi gloria, cuando yo busco mi reconocimiento, cuando yo busco mi voluntad, cuando yo busco hacer lo que yo quiero, juzgo, critico y me irrito fácilmente. ¿Por qué? Porque lastimaron mi ego. Muchas veces lo parafrasean con palabras piadosas, pero al final del día es que te lastimaron el orgullo. ¿Por qué no hiciste lo que yo quise? Y por eso las personas juzgan. ¿Por qué hiciste eso? No, tú te enojaste porque no hicieron lo que tú querías, que es muy distinto. Y la raíz de todo es que buscamos nuestra propia gloria. Por eso muchos cristianos viven ofendidos, porque alguien no hizo lo que ellos querían. Cuando debemos seguir los pies de Jesús, yo no busco mi gloria, yo no busco mi camino. Debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan capítulo 8, versículo 28. Si hay algo que Jesucristo hizo en la Biblia, era rendir su voluntad a la del Padre. Juan 8, 28 dice la Biblia, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, para que el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y fíjense lo que dice aquí, porque yo hago siempre, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que le agrada a quién. Dios nos ayude a que ese sea un texto de nuestra vida, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si somos honestos, siempre hacemos lo que nos agrada. Este versículo nos habla de mis acciones, pero no solo de mis acciones, de mi mente, de mis metas, de mi servicio y de mi día cotidiano. Esto no se trata solamente de, está bien, Señor, te doy el miércoles y te doy el domingo. No, hermanos, te entrego mi vida. La vida cristiana no se vive el miércoles y el domingo, se vive de lunes a domingo, hermanos. En dificultades muchas veces es cuando cesa nuestra obediencia. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo está bien, pero a veces en problemas es cuando algunos o algunas personas su fe empieza a menguar o su obediencia empieza a menguar. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Este versículo me sorprendió mientras lo leí el día de hoy. Hebreos 5 nos habla de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y en este capítulo de gloria, en el versículo 8 dice lo siguiente. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué versículo tan increíble, hermano. Está hablando de Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es en padecimientos, hermanos, si Jesucristo no aprendió, Jesucristo lo sabe todo, sino que experimentó la obediencia. Un cristiano debe ser fiel siempre, hermanos. Siguiente texto nos dice, hermanos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación. Jesucristo fue fiel siempre. Las personas hoy en día dicen, si se siente bien, hazlo. Si no, no. Si agrada a Dios, hazlo. Si no, no. Hermano, hay muchas cosas que no nos agradan, pero dan buen resultado. El ejercicio no muchas veces agrada, hermanos, mucho tiempo. Digo, un ratito, no es problema, hermano, pero ya después de una hora, ese asunto ya está medio difícil. Mas, sin embargo, el resultado es muy bueno. No es si se siente bien, hazlo, porque entonces si a una persona le gusta tomar, bueno, si tu corazón te lo dicta o si tienes paz. No, hermano, si agrada a Dios, hazlo. Hermano, yo no todos los sábados quiero ir a predicar el evangelio, te confieso mi pecado, pero aquí me vas a ver cada sábado predicando el evangelio, porque yo quiero hacer lo que agrada al Padre, para que Dios me bendiga. No es solo si se siente bien, es buscar lo que agrada a Dios. Hermanos, ¿qué crees que sintió Jesús en el huerto de Getsemaní? Dice la Biblia que tenía gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se necesita mucho conocimiento para saber que no quería tomar la copa. Pero no se haga mi voluntad. Jesucristo rindió su voluntad en la tierra para hacer la voluntad de Dios Padre.
Y gloria a Dios que lo hizo, porque solo así obtuvimos la eterna salvación, hermanos. Dios nos ayude a someter nuestra voluntad y, entre comillas, con la actitud adecuada. Vayamos a 2 Corintios 12:9. No se trata de, bueno, pues Señor, está bien, voy a leer tu Biblia. No, hermanos, gloria a Dios que tenemos su palabra. Hay países que no tienen una Biblia en su idioma y solamente tienen un Corán, hermano. Gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. No es como está bien, Dios, ya que está bien, voy a ir a predicar el evangelio. No, Dios, gracias que me salvaste, cambiaste mi vida y soy el instrumento en tus manos para cambiar otra vida. No es solamente está bien, voy a ir a orar. Dios, gracias que me puedo acercar confiadamente en tu trono de gracia. Gracias que te puedo cantar. Gracias que me has dado vida. Gracias, Dios. No es tan diferente hacer las cosas con la actitud correcta. El apóstol Pablo dice y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en ¿qué, hermano? Mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo dice, de buena gana. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en dificultades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil dejo de confiar en mí mismo, confío en Cristo y soy un guerrero. Con una buena actitud, sabiendo que al final de esa situación algo bueno Dios tiene que tener para mí. Hermanos, en cada historia de nuestras vidas Dios siempre hace algo con una razón. Si nos llega a pesar, si nos llega a ser difícil rendir nuestra voluntad a la de Dios, es porque siempre vivimos en la carne. No hay punto 2 o punto 3, solamente tiene un punto. Si se me hace difícil rendir mi voluntad a la del Padre, es porque siempre vivo en la carne. Cuando la Biblia dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Hermanos, si tu vida es, qué difícil es compartir el evangelio, qué difícil es congregarme, qué difícil es servir, es porque siempre estamos en la carne y solamente queremos hacer las obras de la carne. Pero cuando un cristiano, hermanos, anda en el Espíritu, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y todas esas cosas serán más fáciles. ¿En qué vivimos, hermano? ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? Si vivimos en la carne toda la semana y queremos redimirnos y andar en el Espíritu el domingo, no se puede. No se puede. Es cada día, hermanos. La vida cristiana es cada día. Jesús sabía que la voluntad de Dios era que Jesús diera su vida. Nuevamente, Él dijo, si se puede, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿qué actitud tomó cuando Jesús sometió su voluntad a la del Padre? Vayamos a Hebreos 12:2. Esta es la actitud que tomó Jesús para morir por nosotros. El propósito de Jesucristo, algunos dicen que fue para dejarnos ejemplo, y sí, en efecto, el Nuevo Testamento dice que debemos seguir sus pisadas. Mas, sin embargo, la razón primordial, el por qué Jesucristo vino a esta tierra, fue para morir por nuestros pecados. Jesucristo nació para morir. Hay un himno en inglés que se llama Born to Die. Nacer para morir. El propósito de Jesús en la tierra fue dar su vida en la cruz. Hermanos, esa voluntad fue algo duro, fue fuerte. Alguien que es 3 veces santo, que jamás había experimentado pecado y tenía que convertirse en pecado para poder redimirnos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús, ¿cómo te sentiste que tu propósito era venir y dar tu vida en la cruz? Y él te diría, lo hice con gozo, porque sabía que el resultado de mi aflicción era tu salvación. ¿Con qué actitud sometemos nuestra voluntad a la de Dios? El rendimiento completo de Jesús al Padre es un ejemplo de cómo un cristiano debe vivir. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 17. Si Jesús no hubiera querido morir, no hubiera muerto. No. Fíjense lo que dice este texto, hermano. Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida. ¿Quién puso su vida? Jesús puso su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿No fueron los soldados romanos? Nadie más le quitó la vida a Jesús, hermano. Él tenía su vida en sus manos. Él podía hacer su voluntad. Y dice la Biblia, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nosotros tenemos lo mismo. El rendirnos a su voluntad está en nuestro poder. Si me rindo a la voluntad de Dios o si me rindo a mi voluntad. Nadie es forzado a entregar o rendir su vida. Es un acto voluntario. Y es un acto diario. No se puede decir, el 20 de febrero yo le entregué mi vida a Cristo y todos. Yo creo que algunos han hecho eso en alguna ocasión, pero mi voluntad vuelve a crecer al siguiente día. Aunque yo haya ido a un altar o a una conferencia y haya pasado y haya dicho, Dios, aquí está mi vida, mi voluntad al siguiente día crece otra vez. Y yo debo de someter nuevamente mi vida a la vida de Dios, hermano, someter mi vida a la de Dios. Ahora surge la pregunta, hermano, entonces, ¿por qué esto de rendir suena así como que está bien, me rindo, como si por alguna manera perdiéramos? Entonces surge la pregunta, ¿uno pierde o uno gana cuando se rinde a Dios? Respondan, hermanos, ¿perdemos o ganamos? Si sabemos, entonces, ¿por qué te cuesta tanto? Si sabes que ganas, ¿por qué no le entregas? Si sabes que Dios te va a bendecir, ¿por qué sigues agarrado de tu vida y no se la puedes entregar a Dios? Aquí está en tus manos, haz con ella lo que quieras. Si ven, es muy fácil decirlo. ¿Por qué entonces es tan difícil ceder a la voluntad de Dios? Él nos ofrece una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero podemos elegir no entrar a ese lugar. Él nos dice, si le vas derecho y llegas a Canaán, claro que hay desiertos, claro que hay mares, pero claro que está su presencia para acompañarnos y ayudarnos a llegar, hermano. Vayamos a Génesis 22:1, veamos un ejemplo. Este ejemplo terminamos. ¿Qué tal cuando Dios le dice a Abraham, en Génesis 22:1, aconteció después estas cosas, y vaya que estas cosas no era cualquier cosa, dejó su tierra, dejó su parentela, se fue a otra ciudad, que probó Dios a Abraham? Si Dios probó a Abraham, ¿Dios me va a probar a mí? Sí. Si Dios probó a Abraham, ¿Dios te va a probar a ti? Sí. Mi hermano, una prueba, o la pruebas o repruebas. No hay punto neutro. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios quiere un corazón que le diga, heme aquí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Le dice, estoy hablando de Isaac, no estoy hablando de Ismael. El hijo que Dios reconoció fue Isaac. Tu único, Isaac. Y fíjense lo que le añade ahí, a quien amas. ¿Tú crees que era la voluntad de Abraham entregar a su hijo, hermanos? La respuesta es obvia, ¿no? A veces va a ser muy difícil someter mi voluntad a la voluntad del Padre. Podría contar historias en algunos momentos que Dios me dijo, quiero que hagas esto. Y hoy en día pudiera simplemente platicarlo como una historia, porque son cosas que pasaron hace 10 años. Sin embargo, si yo recuerdo realmente cómo me sentía, para mí fue algo muy difícil. Sin embargo, Dios tiene que probarte. Y no es un asunto de te pruebo hace 10 años y no te vuelvo a probar. No, Dios siempre nos vuelve a probar. Y a veces es en las áreas más difíciles. Dame tu hijo, tu único, a quien amas. Eso ya se puso más difícil que solo congregarme y decir amén en la iglesia. Entrégamelo. Qué difícil ceder nuestra voluntad. Solo hay dos opciones. Obedezco o desobedezco.
No hay punto neutro. Cuando estás dispuesto a obedecer, que siempre será la minoría aún dentro del cristianismo, quiero que siempre te preguntes algo. ¿Crees que Dios te va a quedar mal? La respuesta la sabes, pero como quiera, yo creo que le costaba mucho dar Isaac. Pero dentro de él, el mismo libro de Hebreos decía, yo sé que si aún Dios lo tomara, volvería a darle vida. Ahora conocemos al final de la historia, va, toma un poco de leña, toma a su hijo, y te imaginas cuando su hijo le preguntó, papi, tan solo esa palabra yo creo que desgarró su corazón. Oye papi, aquí traigo la leña, pero ¿y dónde está el becerro, papi? Este dijo, ¿no te imaginas? Eso es ceder tu voluntad a la del Padre. Conocemos el final de la historia. En cuanto tomó aquel cuchillo, vino un ángel que le dijo, ahora conozco que temes a Dios. Y yo espero que Dios sepa de nosotros, yo conozco que tú tienes temor de mí. No lo hagas. Ahora, no solamente Dios lo bendijo con el hijo de la promesa, sino que Dios lo hizo el Padre de las naciones. Hoy en día todos conocen a Abraham. Y fue exactamente por esta historia, porque Dios lo bendijo y Dios nunca le va a quedar mal a su hijo, hermano. No podemos perder, iglesia, amén. Podemos pensar que perdemos, pero siempre estaremos equivocados. Nunca pierdes. Cuando sometes tu voluntad a la voluntad de Dios Padre en obediencia, siempre ganas. Pero como quiera, cuesta un trabajo. Pero si lo haces, siempre vas a ganar. Siempre. Aunque habrá sacrificio, al final siempre será lo mejor para aquel que lo vaya. Vayamos a Filipenses 2.5. Filipenses 2.5 nos habla sobre la mente que hubo en Cristo y lo que Él hizo. Y nos dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir o esta mente, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Me impacta que Jesús no se aferró a ser Dios cuando era Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como que aquí suena triste, ¿acaso perdió? No. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y no es el nombre de María, y no es el nombre de Alá, es el único nombre en el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo, hermanos. Y nos dice la Biblia, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, aun los ateos, toda lengua un día confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús perdió por rendir su voluntad, no, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. Sin embargo, gotas de sangre vinieron por su rostro en el huerto de Getsemaní. Es tu decisión, tu voluntad, tu carne o la voluntad de Dios. Es un acto diario, es bendición o maldición. Y qué importante es escoger bien. Terminamos en este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Nos dice la Biblia, así que hermanos, luego nos da ahí dos palabras, os ruego. Este pasaje nos habla de sacrificar nuestra vida, de entregarle nuestra vida a Dios, de entregarle mi mente, mis metas, mis proyectos y someterlos a la voluntad de Dios Padre. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Esto te agrada? Mas, sin embargo, dos palabras que brincan a mí de este pasaje es, os ruego. ¿No te parece triste que Jesucristo no solamente nos entregó a Jesucristo a morir en una cruz, sino que ahora te tiene que rogar, hermano, pudieras entregar tu vida en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional?
uno debería de ser el que esté de rodillas. Padre, te ruego que me uses. Señor, te ruego que bendigas mi familia. Señor, te ruego. Bueno, pero como estamos llenos de nosotros, Dios mismo te tiene que rogar esta noche. Te ruego que sometas tu voluntad a la voluntad de Dios Padre. Es nuestra decisión esta noche, y no solo esta noche, es cada día. Cada día es: voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, nuevamente, este no es un mensaje triste. Cuando mi vida cristiana crece y estoy dispuesto a sacrificar mi voluntad, Dios siempre me va a decir de una manera, me va a bendecir de una manera que nunca imaginé. Aquel niño iba caminando y ve que había mucha gente con hambre. Se parece a este servicio. Creo que algunos aquí en medio tienen hambre. Y se acercó un niño y traía 5 panes. Oh, tú sabes que los niños por naturaleza son egoístas. Menos tus hijos, hermano. Dios me guarde si yo hablo mal en contra de tus hijos, hermano. Todos menos tus hijos. Todos los niños son egoístas. Ese niño traía 5 panes y 2 charalitos. Dice pescaditos, pececillos, dice exactamente. Lo normal es que él se quedara con su voluntad. Sin embargo, conocemos la historia. ¿Qué hizo el niño? No sé si sirve para algo, pero aquí está. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Le dio 12 canastas. Porque nunca vamos a perder cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios Padre. Y vamos a llegar a muchas Y en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a tomar? Yo lo recuerdo. ¿Qué voy a estudiar? Y recuerdo, yo tenía mis proyectos, iba a estudiar ahí en la Universidad de Kentucky. Y después ir a aquel campamento, hermano. Yo estaba en esa Y. ¿Qué voy a hacer? ¿Hago mi voluntad? ¿O someto mi voluntad a la de Dios Padre? En ese momento fue muy difícil. Hoy en día lo recuerdo y le doy gracias a Dios que me escogió. Que ni siquiera era que yo quería servirle, Él me escogió para servirle. Mas sin embargo, Dios no me iba a obligar a hacerlo. Yo tuve que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso fue hace años, mas sin embargo, eso tengo que hacerlo muy cotidianamente, y tú tienes que hacerlo cotidianamente. Este miércoles, este servicio, todos tal vez podían hacer algo ahorita, pero sometiste tu voluntad a la de Dios Padre, y estás aquí en la iglesia. Y gracias a Dios que lo hiciste. Y esas decisiones no solamente son el miércoles y el domingo, esas decisiones son cada día. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como que yo siento que Dios se asoma del cielo con una sonrisa y dice: ese es mi hijo, déjame te bendigo. Y cuando menos lo esperas, Dios te bendice de una manera tan especial que ni siquiera lo buscabas y ni siquiera lo esperabas. Pero como tu vida cristiana maduró y dijiste que no se haga lo que yo quiero, Dios te bendice con algo todavía más especial. Todos queremos la bendición, pero nadie está dispuesto a someter, crucificar y matar su voluntad. Nunca perdemos con Dios. Nunca. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no le dices: Padre, perdón porque siempre busco mi voluntad, en vez de hacer lo que a ti te agrada, cuando simplemente lo pides por mi bien? Ayúdame a dejar mi voluntad en tus manos, mis deseos en tus manos, mis sueños en tus manos. Soltar el volante y dejar que tú conduzcas este auto que tú has salvado, que tú has redimido. Ayúdame a tomar tu voluntad en obediencia y a tomarla con la actitud correcta. Así como tú tomaste la cruz con gozo, ayúdame a tomar mi cruz con gozo. Porque si ves, la Biblia dice que no es digno aquel que no tome su cruz cada día. Y no solo era para los apóstoles, es para cada creyente. Sabiendo que al final de la historia siempre va a ser lo mejor para ti. Ayúdame a someter mi voluntad
sabiendo que la tuya primeramente es buena. No solo es buena, es agradable. No solo es agradable, es perfecta. Tu voluntad es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nuestra voluntad puede traer muchas tristezas, gracias porque al ceder mi voluntad tengo un buen final garantizado. Ayúdame a ceder cada día porque mi voluntad crece cada día y a veces somos obstinados. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti cada día, sabiendo que ahí está el éxito de nuestra vida y no hacerlo pensando que perdemos o en tristeza, no. Hacerlo con el gozo puesto delante de nosotros, sabiendo el resultado, que será aquella voluntad perfecta. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta. Tal vez esta noche tú vienes y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero si eres honesto, no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Te quiere dar la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que diga esta noche, yo quiero tener esa seguridad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, ¿perdiste por entregarla? No. Dios me dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en mi nombre toda rodilla se doble. Nunca pierdes cuando sometes tu voluntad a la del Padre. Nunca, nunca. Señor, gracias que pones delante de nosotros la bendición y la maldición, y te pido que nos des la fortaleza, la gracia y la sabiduría para escoger ese camino de bendición, para escoger tu voluntad y saber que ese camino ya está bendito por tus manos. Ayúdanos a siempre estar en ese camino que te agrada. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.